¿Cómo estáis? Bueno, lunes tenemos directazo con Institut Marqués, ya sabéis que colaboramos con ellas, con ellos, porque hay médicos y médicas desde hace ya un par de años. Hoy vamos a hacer el directo hablando con la doctora Cristina Portela sobre la importancia de la criotransferencia. Nos va a explicar todos los detalles de la criotransferencia. Sabéis que la criotransferencia es el momento en el que cogemos la transferencia en nuestro útero, ¿no? Entonces, ese momento es la criotransferencia. Y la doctora Portela nos va a dar unas cuantas informaciones que creo que van a ser súper interesantes, porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay unas cuantas que son muy importantes, así que a ver qué es lo que nos, lo que nos cuenta la doctora Portela. Si Instagram nos lo permite. Yo ya estoy confirmando como una loca, he mandado la invitación y ahora estoy confirmando su petición también. A ver si nos deja empezar el directo. A ver, a ver. Yo he confirmado. A ver si ahora pueden entrar. Si no, qué raro esto. Vale, volvemos a invitar. Y el Rainbow también. Confirmo Rainbow Fertility. ¿Qué Sí, tal? finalmente. ¿Qué tal, Noemí? Muy bien. A pesar de Instagram, muy Lo hemos bien. logrado. Oye, yo no sé qué pasa con esta red social, cada vez nos lo pone más difícil, para informar. Ya, pero bueno, nada, aquí estamos. ¿Qué tal? Aquí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Empezando diciembre con fuerza, con ganas. Muy bien, un ¿Qué lindo tal mes. vosotros? Sí, Bien, bien, aquí. es un mes, sí, es un mes complicado, ¿eh? Yo recuerdo el mes de diciembre cuando estaba en tratamiento como, yo creo que el peor de A todos, ver, es un mes emocionalmente. que creo que tiene, que es a tope, estamos, pero es un mes también que tiene su lado bonito, ¿no? Entonces, que vienen las fiestas, que viene fin de año, pero bueno, aquí viviéndolo a tope, pero bien, bien. Esperemos que lleguen muchos positivos en el mes de diciembre, Muchos. porque cuando estás en tratamiento, la única manera que te imaginas de pasar un buen mes de diciembre es teniendo un positivo. Sí, sí. Si haces un tratamiento, de esto he hablado en el artículo de mi blog de este mes. Si haces un tratamiento en diciembre, tienes que saber que pueden pasar dos cosas, que vaya muy bien o que vaya muy mal, Sí, ¿no? sí. Y Al es final, complicado. sí, un negativo en esta época a veces puede Sí, psicológicamente impactar más que en otra época del año. sí, sí, es un momento complicado. Pero bueno, si sale bien, oye, es fantástico, Sí, fantástico. es fantástico. Y si sale mal, lo que les decimos a nuestras pacientes es cuidarse. Si no quieren juntarse con familia, amigos, que al final hay que hacer lo que uno quiera y sienta y que le Sienta. haga bien a uno. Exacto, exacto. Y sobre todo pensar eso, ¿no? Que no es algo definitivo, o sea, que ha sido este intento, aunque sea el segundo, el tercero, el cuarto, da igual, es este intento, no es lo que pasará en un futuro, es ahora, ¿no? Y pica, esa herida pica, yo lo sé, duele, pica, pero bueno, respirar Y el hondo y decir, camino vale, ya continúa. está, ¿no? Entonces voy a vivir ahora este presente y después ya empezaremos otra vez en enero a ver por dónde cogemos este toro, ¿no? Pero Total. oye, Cristina, muchas Bueno, gracias por hacer este directo no, sobre la aquí criotransferencia, que es un temazo, de hecho, ¿no? es un temazo porque como ahí te escuché antes hablar, realmente hacemos la mayoría de nuestras transferencias hoy en día son criotransferencias. Exacto. Hacemos un 70-80% de transferencias con embriones congelados y la transferencia en fresco, que por ahí hace unos años era lo común,
hoy en día se está dejando de lado un poco y estamos intentando optimizar todo lo que es criotransferencias para todos los tratamientos, para tratamientos de FIB propio, para tratamientos con donante de óvulos, para tratamientos de donación de embriones, para pacientes en ropa. Entonces, en todos nuestros tratamientos realmente nos estamos pasando de pasar al fresco al congelado. Entonces, hay mucho interés en intentar optimizar esta transferencia para tener los mejores resultados. Sí, sí, esto lo hablé hace poco en un directo, fue muy interesante. Prácticamente lo que sería en fresco, o bueno, en fresco tampoco, porque la muestra de esperma es congelada, serían las inseminaciones artificiales, ¿no? Bueno, También hay a un ver, esperma más congelado, ¿no? Solo que tu óvulo obviamente está en tu cuerpo en ese momento. exacto, exacto. Sí que es verdad que a veces hacemos ciclos con semen en fresco, pero hoy en día, gracias a la tecnología, a los biólogos y a todo lo que hemos podido lograr durante los años, no es necesario ya tener lo que antes necesitábamos siempre todo en fresco. Hoy en día, al tener cómo congelamos los óvulos, el semen, los embriones, la calidad de estos embriones, cómo los biólogos hoy en día logran congelar y descongelar de tal manera que no perdemos embriones y que la calidad queda conservada tal cual, nos permite poder hacer estas criotransferencias. Exacto. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos que tener más en cuenta cuando ya, por ejemplo, tenemos los embriones congelados, ¿no? Entonces decimos, vale, ahora vamos a transferir esos embriones que están congelados después de un mes de haber hecho el tratamiento de fecundación in vitro, de haber estimulado nuestros ovarios. Tenemos que tener algún control de que el cuerpo está como tranquilo, reposado antes de empezar a estimular el endometrio, o cómo es eso? ¿Cómo lo hacéis? Vale, a ver, al final cada transferencia va a depender la mejor forma de preparar el endometrio, preparar este útero que va a recibir el embrión, va a depender un poco de la paciente que tengamos enfrente. Entonces, lo primero que hacemos es ver qué tipo de preparación endometrial vamos a utilizar para transferir este embrión. Básicamente hay tres formas de preparar el útero para transferir un embrión. La forma más habitual o comúnmente conocida es lo que se llama el ciclo sustituido o con terapia hormonal, ¿vale? Que es el que comúnmente se utilizaba, por lo menos más hace un tiempo, y es el que ahora lentamente lo vamos dejando de hacer para pasar más al ciclo natural. En el ciclo hormonal sustituido, la principal forma de este tratamiento es que es totalmente medicalizado. ¿Qué significa? Que desde el día 1 del tratamiento la mujer ya empieza a tomar hormonas. Estas hormonas son estrógenos. Por lo tanto, no vamos a depender del ciclo de la mujer. Por eso lo usamos en pacientes menopáusicas o pacientes que ya tienen ciclos irregulares o en pacientes que por elección quisieron hacer este tipo de tratamiento. Entonces son ciclos totalmente artificiales en donde van a empezar con medicación desde el día 1. En estas pacientes sí que es importante valorar antes de empezar el tratamiento que estos ovarios estén en lo que nosotros llamamos ovarios en reposo, que el endometrio esté fino, o sea, que todo esté nosotros lo llamamos de basal, en forma basal, y significa que las hormonas no están en cero, pero que están bajas, que el estrógeno está bajo, que todo nos indica que podemos empezar a dar estrógeno para que este endometrio poco a poco empiece a aumentar el grosor y de esta forma, al dar estrógeno desde el día 1, vamos a inhibir la ovulación si es que hubiera. Entonces es un ciclo totalmente artificial. Las ventajas de este tratamiento es que la paciente ni el médico nos tenemos que preocupar de que haya una ovulación en algún momento que nosotros no queramos. Entonces esto es como un poco más fácil para poder organizarnos. Se da estrógenos desde el día 1, aproximadamente a los 10 días de haber comenzado el tratamiento, hacemos una primera ecografía en donde valoramos el grosor del endometrio a través de una ecografía transvaginal y valoramos que los ovarios sigan en reposo. Si el endometrio se ve bonito, con un patrón trilaminar y tenga un buen grosor,
podemos planificar el día de la transferencia del embrión cuando nosotros queremos. Entonces, esto nos da flexibilidad también para pacientes que solamente pueden hacer transferencia en algunos días. Entonces, Exacto. en pacientes internacionales o pacientes que viajan mucho, a veces necesitamos hacer este tipo de tratamiento. O cuando Y tienes problemas a nivel laboral, que dices, es que solo me voy a poder coger estos días, pero estos no, es imposible porque tengo algo en el trabajo que no puedo faltar. O sea, es como, bueno, pues en exacto, esos casos, pues exacto. es esta opción, ¿no? Porque Muy bien. ahí nosotros nos podemos acomodar. Al final, una vez que tengamos el endometrio preparado, podemos programar la transferencia a 6, 7, 10, 15 días. Entonces, nos podemos ajustar a la paciente. El ciclo natural, que es el ciclo, la preparación endometrial, que hoy en día estamos queriendo intentar hacerlo más que menos. ¿Por Ujú. qué? Porque, como lo dice el nombre, ciclo natural, es más natural para la paciente. Y Ujú. es verdad que no todas las mujeres se pueden permitir este tipo de tratamiento porque para poder hacerlo necesitamos obligatoriamente que la paciente tenga ciclos regulares, Ujú. porque necesitamos depender de su ciclo menstrual. Ujú. Ujú. Entonces, en pacientes que no ovulan, que no tienen ciclos regulares, que están en la menopausia, no lo podemos utilizar y hay que hacer el tratamiento sustitutivo. Ujú. Pero en pacientes que tienen reglas, intentamos siempre empezar por este tipo de preparación endometrial, porque nos permite hacerlo más natural, más fisiológico. Entonces, lo que hacemos es esperar a la regla de la mujer. Nosotros en Instituto Marqués tenemos un privilegio de que al estar abiertos todos los días del año, nos podemos acomodar al ciclo natural de la mujer. Pero es verdad que en algunas clínicas que no pueden abrir todos los días, a veces tienen que dar la anticonceptiva para poder hacer que la regla venga cuando ellos quieran, para poder sincronizar. Okay. Nosotros aquí realmente vamos con el ciclo natural de la paciente, nos acomodamos siempre al ciclo de cada mujer. Una vez que tiene la regla, la paciente nos avisa y hacemos los controles con ecografía para poder seguir este folículo en el ovario, que es el folículo dominante, que es el que va a ovular. Hacemos una ecografía en el día 7, una ecografía en el día 9 y cada 2 o 3 días para ir siguiendo el ciclo, el folículo de la paciente, y una vez que tenemos este folículo en un diámetro, en un tamaño que nosotros sabemos que está por ovular y que tenga al mismo tiempo un endometrio bonito, ya podemos programar la transferencia del embrión. Pero claramente Este, esto va a depender del claro, ciclo. este endometrio bonito y el tamaño del óvulo, ¿puedes dar algunas cifras para tener así como unos números en la cabeza? Sí, nosotros vamos haciendo las ecografías y en cada control vemos los ovarios y buscamos el folículo dominante. Ujú. Una vez que ya tenemos visto el folículo dominante, lo vamos midiendo en cada control. Empiezan 10 milímetros, 12, 14. A partir de 15, 16 milímetros ya lo consideramos maduro para poder dar la medicación para que ovule. Entonces, a partir de 15, 16 hasta unos 18, 19, en ese tamaño es cuando damos la medicación para que ovule ese El día. folículo El dominante. ¿Qué folículo pasa si dominante. tenemos, claro, qué pasa cuando hacemos una FIP y vamos a sacar el máximo de folículos posibles? A lo mejor tenemos uno que está en 16 o en 15, pero los demás están en 13. Sí, ¿Qué hacemos? exacto. ¿Esperamos? Cuando hacemos una FIB es el mismo procedimiento porque medimos los folículos, pero al final en una FIB vamos a querer tener varios folículos porque queremos muchos óvulos. Entonces, aquí en una FIB sí que es importante valorar todos los folículos, los más grandes y los más pequeños, para que los más grandes no sean ni muy grandes y los más pequeños ni muy pequeños. Vale. Entonces, es verdad que cuando hay asincronía, cuando tenemos algunos en 18, 19 y algunos en 13, hay que ser muy meticuloso en cuándo programar la extracción de los óvulos, porque claro, como dices tú, a veces no están todos igualitos. Claro. Entonces, a veces los últimos controles de una FIB las hacemos venir 2 días seguidos para que
tener la mayor cantidad de folículos en el tamaño ideal. No todos estarán bien, pero tampoco nos podemos, si ya hay grandes, no podemos pasarnos. Claro. Entonces intentamos que la mayoría de los folículos estén en este tamaño ideal entre 16, 17 y 21, 22, Vale. entre los más pequeños y los mayores. En un ciclo natural al final tenemos solo un folículo, entonces es más fácil porque solo necesitamos que un folículo llegue al tamaño que nosotros queremos, no dependemos de otros. Claro. Una vez que ya llega a 16, 17, podemos dar la descarga y el endometrio sea bonito. Un endometrio nosotros le decimos bonito cuando tiene un grosor de unos 7 milímetros. Esto al final, Noemí, nos adaptamos a cada paciente, en los antecedentes, pero principalmente a partir de 7 milímetros hasta 13, entre 7 y 13 es ideal el grosor. Y luego nosotros miramos no solo el grosor, que lo medimos en la ecografía, sino cómo se ve. Y para nosotros el patrón ideal es lo que llamamos triple línea, que se ve un endometrio con 3 líneas, que ese es el endometrio que en principio tendría más garantizado una buena implantación del embrión. Es lo que siempre nos dicen que se llama endometrio trilaminar, ¿no? Exacto, exacto, porque se ven las 3 líneas, las 3 láminas, que no significa que endometrios menores de 7 no implanten y no significa que endometrios que no se vean trilaminares no implanten, pero es lo que nosotros buscamos y es lo ideal, tener este endometrio trilaminar de 3 líneas y un grosor entre 7 y 13 milímetros. Vale. Una vez que tenemos este endometrio y a la vez el folículo ha llegado a un buen tamaño, 15, 16, 17, estamos listos para lo que nosotros llamamos la descarga ovulatoria. Le decimos a la paciente que ya se puede dar la inyección, la HCG, comúnmente llamado Ovitrel. Entonces, con esto nosotros lo que hacemos es un ciclo natural, pero lo llamamos ciclo natural modificado, porque al final damos la ovulación cuando nosotros queremos, no dejamos que ella ovule espontáneamente. Lo controlamos. ¿Para qué? Para justamente al dar el trigger el día que nosotros queremos, podemos planificar la transferencia del embrión 7 días después exactamente, porque sabemos que es cuando la ventana de implantación será en el momento ideal. Por lo tanto, si imagínate, la mujer hizo la descarga ovulatoria, tiene el folículo, tiene el endometrio, ese día a la noche se pincha el Ovitrel, se hace la descarga, un lunes, el otro lunes será la transferencia del embrión. Vale. ¿Qué pasa cuando una paciente os dice, mira, es que a mí me han dicho que tengo la ventana de implantación movida? O sea, la tengo en otro día, no es el día 7. ¿Esto es realmente así? ¿Todos los meses son iguales? ¿Podemos fiarnos de esta prueba de la ventana de implantación? Sí, muy buena pregunta. A ver, el famoso test que se utilizó para ver la ventana de implantación, en un momento para los médicos y para todas las pacientes en fertilidad, fue como una esperanza, una luz en el camino para explicar por qué muchas pacientes tenían fallos de implantación. Y esto nos dijo, bueno, a ver, debe ser porque la ventana de implantación está movida. Entonces, mandábamos a las pacientes a hacer este estudio y nos daba que la ventana de implantación en realidad era 2 días antes, 2 días después, y empezamos a acomodarnos a este test. Luego, hace ya unos meses, bastantes meses, o ya un año diría, lo dejamos de utilizar, no nosotros, todos los médicos de fertilidad, porque es un estudio que se vio que al principio arrojaba datos optimistas, pero ahora no. Se vio que cuando seguimos las indicaciones de este test, realmente la tasa de embarazo hasta disminuyó en algunos casos. Es un estudio, a ver, la gente que está atrás de esto es gente muy capaz, que creo que, bueno, ahora lo que están haciendo es volviendo para poder volverlo a sacar en unos años y que sea realmente que lo podamos utilizar. Pero hoy en día no lo indicamos y no creemos que sea así. Que todos los meses sea igual, no lo sé. Pero lo que nosotros únicamente podemos hacer es lo que tenga información basada en la evidencia. Entonces,
cuándo hay mejor tasa de embarazo. Y no solo estamos hablando, Noemí, de una prueba de embarazo positiva, sino niño sano en casa. Entonces, ¿cuándo se vio que hay mejor tasa de recién nacido? Cuando hacemos la transferencia al 6.º día de la progesterona, que sería al 7.º día de luego haber hecho la descarga ovulatoria. Entonces, hoy en día la mayor evidencia es en ciclo medicalizado, en ciclo sustituido, una vez que empezamos la progesterona, que el día que empezamos la progesterona es el día 1, al día 6 hacer la transferencia, o sea, haber empezado la progesterona 5 días antes. Y en un ciclo natural es hacer la descarga, a los 2 días de la descarga empezar con la progesterona y luego a los 5 días hacer la transferencia. Eso es lo que hoy en día sabemos que tiene la mejor tasa de recién nacido. Entonces, es lo que hacemos. Vale. Entonces, el estudio de ventana de implantación hoy en día no lo recomendamos. Alguna paciente excepcional que ha tenido, que ya hemos probado todo, que no logramos, lo podemos hablar, pero la evidencia es baja hoy en día. Sí que tenemos otras formas, otras, cuando no va bien, buscamos otras maneras para encontrar la solución, pero la ventana de implantación, el test hoy por hoy, no, lo han quitado de todas las guías de fertilidad, tanto la europea como la americana, no está recomendado. Sí, esto es lo que tenía entendido, pero aún hay muchas chicas que a mí personalmente me comentan, es que claro, yo tengo la ventana de implantación y yo les digo, es que yo creo que ya este año esto ya no se está mirando tanto, pero por eso os lo pregunto en los directos porque quiero que esto les quede claro, que lo sepan, que lo escuchen en muchos directos porque es importante, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar, y ahora que has sacado el tema, es el tema de la progesterona. No es cuando vamos por ciclo natural, significa que no nos estamos medicando, no nos estamos metiendo las hormonas pues para que el endometrio crezca y todo esto, ¿no? Digamos, o sea, no estamos provocando nada. Pero sí que nos recetáis progesterona, ¿no? Esto es muy importante. Muy importante. Exacto. En un ciclo natural lo que no damos es estrógeno, porque al final el estrógeno lo produce la paciente, la mujer. Al crecer el folículo, ese folículo produce estrógeno suficiente para que este endometrio crezca. Pero sí es verdad que esta paciente cuando ovula, el folículo cuando se abre, cuando le damos la descarga, forma lo que llamamos el famoso cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo a nosotros nos encanta. ¿Por qué? Porque produce estrógeno, produce progesterona y produce un montón de sustancias vasoactivas que luego serán muy beneficiosas para la implantación del embrión y para el futuro embarazo. Y es verdad que este cuerpo lúteo produce progesterona, entonces en un momento se pensó no es necesario dar progesterona en un ciclo natural, pero se vio que en las pacientes haciendo ciclo natural, cuando le dábamos progesterona artificial, aunque ellas produzcan, teníamos mejor tasa de embarazo, menor tasa de aborto, más que muy significativa, y mejor tasa de recién nacido vivo. Entonces, aunque la paciente en un ciclo natural produzca su propia progesterona, siempre la suplementamos nosotros con más progesterona artificialmente. Vale. Normalmente son los óvulos vaginales, ¿no? Lo que Exacto. En general, damos óvulos vía vaginal. Esa es la principal vía e indicación. Hay pacientes que no toleran la vía vaginal, se puede usar la vía rectal. Y luego también tenemos inyectables, vía subcutánea o vía intramuscular. Que en general estas vías, la subcutánea y la intramuscular, las utilizamos como vías de rescate. ¿Qué significa esto? En pacientes que cuando les medimos la progesterona el día de la transfer o el día anterior y nos dan valores de progesterona bajos, les continuamos la vía vaginal, pero les agregamos más progesterona, las rescatamos vía inyectable. Entonces, la paciente seguirá con vía inyectable para tener buenos valores de progesterona. La progesterona es importante no solo para que el embrión se implante, pero también es muy importante para evitar abortos tempranos. Para que no se suelte. Exacto. 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 Entonces nosotros medimos la progesterona
el día del transfer o el día anterior para asegurarnos de que la paciente tiene buenos, adecuados niveles de progesterona. Y luego, después hay pacientes que, por ejemplo, han tenido transferencias anteriores y ya han tenido valores bajos de progesterona. A veces que si hacemos un nuevo ciclo, ya empezamos con progesterona inyectable desde el día 1, porque sabemos que esta paciente probablemente no absorba bien, entonces ya en esta paciente probablemente empecemos con inyectables o con dosis vía vaginal pero más altas. También, por ejemplo, en pacientes con sobrepeso, pacientes con adenomiosis, se ha visto que en este perfil de pacientes requieren niveles de progesterona aún mayores que otras mujeres. Entonces, a ellas probablemente le indicaremos una mayor dosis de progesterona para evitar abortos. Vale. ¿Qué pasa si alguien tiene la progesterona en un nivel correcto? Eh, ¿Es contraproducente darle ese chute extra de progesterona inyectable? No, a ver, en principio no hay ninguna evidencia que diga que haya un tope alto de progesterona que pueda ser contraproducente para la implantación. Sí que vimos que progesteronas bajas disminuyen la tasa de embarazo, pero no tenemos punto de corte alto. O sea, tenemos pacientes con progesteronas altísimas que han tenido embarazos, o sea, que no tenemos punto de corte alto. Hay estudios ahora en camino queriendo demostrar si tenemos un punto alto que no nos deberíamos pasar. Pero es verdad que siempre preferimos pasarnos para arriba que no tener baja progesterona. Exacto. Por ejemplo, en pacientes que tienen imposible medirse la progesterona por algún motivo, preferimos suplementar de más que suplementar de menos. Pacientes que a veces nos llaman y nos dicen, a las enfermeras que llaman aquí y dicen, no sé si me he puesto el óvulo de progesterona, póntelo, ponte otro. Póntelo O otra sea, vez. siempre mejor de más que ir por abajo con la progesterona. Sí, hay cosas que no puedes pincharte 2 veces, pero la progesterona es una cosa que mal no te va a hacer. Exacto, con la progesterona no hay problema. Vale. ¿Qué pasa también con la heparina? La heparina, yo por ejemplo me acuerdo cuando estaba en Italia, me hicieron los primeros tratamientos de FIP, me daban aspirina. Sí, Después ya pasamos a la heparina. sí. Pero son cosas diferentes, ¿no? O sea, estamos hablando, es por el tema de la sangre, ¿no? Por la fluidez de la sangre, pero son cosas diferentes, ¿no? Exacto. A ver, los dos son anticoagulantes. ¿Qué es lo que hacen? Hacen que la sangre sea más fluida, que evitar que esté densa y que cuando damos aspirina o Adiro se llama aquí, o cuando damos Clexane o heparina, lo que hace es que la circulación, la sangre, vaya de manera más fluida y este útero, este endometrio, tenga buena vascularización y al final aumentaría la implantación del embrión y disminuiría la tasa de abortos. Hay pacientes que tienen indicado esto, por ejemplo, en pacientes con trombofilia. Estas pacientes necesitan un tratamiento, no es solamente porque lo queremos dar para aumentar la tasa de implantación. Lo damos porque si no lo diésemos, probablemente tengan un aborto. ¿Por qué? Porque estas pacientes con trombofilia ya su sangre va más densa y forma coágulos. Entonces, el embrión no tiene la vascularización necesaria. Entonces, las pacientes con trombofilia tienen fallos de implantación o abortos a repetición. En este caso, son pacientes que van medicadas y generalmente con dosis de aspirina y Clexane o heparina a un nivel algo superior. Y luego tenemos pacientes que no tienen trombofilia, pero les indicamos Adiro o Clexane o ambas. El Adiro, la aspirina, lo damos bastante. ¿Cuándo? Generalmente en pacientes mujeres mayores de 45. ¿Por qué? Porque sabemos que esta población de mujeres mayores de 45 ya de por sí tienen un riesgo aumentado de tener
problemas de hipertensión en el embarazo, la famosa preeclampsia. Entonces, sabemos que suplementando con aspirina a dosis baja, desde antes de la transferencia y durante todo el embarazo, no solo podemos aumentar la tasa de implantación, pero más que nada la damos para evitar una preeclampsia, un trastorno hipertensivo en el embarazo. O sea, como prevención también. Como prevención, Tanto en un exacto. caso como en el otro, ¿no? O sea, para evitar pues, que puedan haber trombos, ¿no? Y que haya algún tipo de aborto en ese sentido, por ese motivo, y para evitar preeclampsia. Vale, Exacto, exacto. Y luego la heparina o Clexane, el adiro y la aspirina se da vía oral. En general la dosis es de unos 100 miligramos por día y los efectos secundarios realmente son inexistentes. Entonces, no deja de ser una medicación que no hay que tomarla porque sí, pero lo bueno contra el efecto secundario o el que podría tener es una medicación que utilizamos bastante en fertilidad. El Clexane y la heparina es un inyectable que hay que ir con un poco más cuidado porque al final la paciente va a estar bajo una anticoagulación leve porque la dosis que damos es baja, pero sí que lo damos. Lo damos cuando en pacientes que hay alguna indicación por alguna trombofilia, como habíamos dicho anteriormente, pero también sí es verdad que lo usamos de forma empírica, por lo tanto, cuando no hay una razón prueba. médica, un problema exacto, pero sospechamos que podría serle útil. Esto igualmente siempre lo hablamos con la paciente, los beneficios de darlo, pero en pacientes que han tenido fallos de implantaciones anteriores, pacientes con abortos a repetición que no encontramos la causa. Entonces, de forma empírica podemos recetar aspirina y Clexane a dosis bajas para intentar aumentar el flujo sanguíneo, intentar que no haya otro fallo de implantación y un aborto. Pero te voy a decir, Noemí, que a nivel evidencia científica, el tratamiento empírico para esto es bajo. Las guías, tanto europeas como de fertilidad, no lo recomiendan darlo de forma empírica. Nosotros con las pacientes siempre les comentamos que la evidencia científica es baja, pero cuando hay veces que no encontramos la causa, los trombofilias dan todo negativo, no encontramos otra causa de este fallo de implantación, al menos es una oportunidad más para esta paciente para intentar hacer algo diferente y darle algún beneficio. Entonces, lo usamos de forma algo experimental y siempre con cuidado de la paciente. Claro, es que es muy difícil hacer estudios sobre cada cosa, ¿no? La población es tan diversa, está tan dispersa además en todo el mundo. Hacer un estudio es como, tiene que ser muy difícil demostrar cosas y tenerlo por escrito en todos los protocolos, ¿no? O sea, exacto. Pero sí es cierto que mientras algo no perjudique, no pueda ser perjudicial, ¿no? Sí. Pues, oye, si solo puede sumar, lo añadimos, ¿no? Sí, Si sí. no Luego nos es hace verdad daño, que, sí, sí, 100%, 100%. Igualmente siempre hay que tener cuidado con, hay tanta información que nosotros al final es importante que no todo lo que exista hay que darlo solo porque exista. Claro. Los famosos intralípidos, el PRP, el rejuvenecimiento de ovárico, hay tanto descripto que al final es algo bueno porque la ciencia va avanzando, pero hay que tener cuidado con lo que no tiene evidencia. Hay que entender que cada mujer es diferente y qué mujer se va a beneficiar o no, y hablarlo con las mujeres. A las pacientes hoy en día, al menos, les gusta mucho saber, informarse y compartimos lo que tiene evidencia, lo que no tiene evidencia, lo que proponemos para, si vemos que hemos tenido 2, 3 fallos de implantación, le proponemos un cambio, lo que haríamos. Nosotros aquí tenemos todas las semanas los casos un poco más complicados, los pasamos por sesión médica, evaluamos y a la paciente se le comenta lo que le recomendamos, lo que no le recomendamos tanto, pero creemos que puede serle beneficioso, y siempre todo, lo principal, como dices tú, no hacer daño a la mujer, que para nosotros eso es fundamental.
Nuestro objetivo es darles un bebé sano, pero nuestro objetivo siempre va a ser mantener sana a esa mamá Claro, durante todo el no a embarazo. costa de la salud de la madre, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos Exacto, que vigilar exacto, también. exacto. Otra pregunta, en este momento de la criotransferencia, ¿hay que mirar la microbiota antes de hacer la criotransferencia? La microbiota también es algo que lo proponemos no de entrada, ¿vale? Sí es verdad que hay pacientes que han leído, se han informado y nos piden que les gustaría estudiar la microbiota. No está mal, es un estudio que se puede hacer, que al final es tomar una biopsia de dentro del útero y se envía a estudiar. Pero la evidencia científica de la microbiota es muy baja. Claro, está ¿Cuándo lo muy hace? Es incipiente esto es también. muy poco evidente. ¿Por qué? Porque la microbiota cambia de mes a mes. Claro. Entonces, es difícil. ¿Cuándo estudiamos la microbiota? Realmente cuando han habido varios fallos de implantación. ¿Qué estudio realmente tiene más evidencia científica y que sí lo hacemos en primer lugar que la microbiota? Es el estudio de la endometritis crónica, que lo que hacemos es también a través de una biopsia analizamos el endometrio para ver que no haya una endometritis crónica, que es una infección crónica que en general la mujer no tiene síntomas, no siente nada, pero esta endometritis crónica genera una inflamación en este endometrio y hace que cuando nosotros coloquemos el embrión, este embrión le sea muy difícil implantarse. Entonces, la endometritis crónica sí que tiene mucha evidencia en estudiarla y eso sí nos gusta hacerlo. La microbiota es difícil realmente saber si estudiando la microbiota y tratándola va a generar un impacto en la transferencia futura. No es que nos va a hacer un daño estudiarla, pero tenemos pacientes con microbiotas alteradas que se quedan embarazadas y microbiotas que están perfectas y que no, y que luego del tratamiento hay información muy contradictoria. Pero sí que lo estudiamos, pero generalmente ya en pacientes que han hecho varios fallos de implantación o en pacientes también, Noemí, por ejemplo, que tienen enfermedades autoinmunes o enfermedades o pacientes que toman antibióticos reiteradamente por alguna enfermedad, patología crónica, pacientes con celiaquía, pacientes con enfermedades intestinales, que ya sospechamos que estas pacientes sí podrían realmente tener una alteración de la microbiota. Pero del vamos no es un estudio que indiquemos. Lo digo porque muchas veces podemos hacer la ecografía y ver un endometrio perfecto, trilaminar, ¿no? Medidas estupendas, entra todo dentro de la norma, pero a lo mejor sabemos que esa persona tenía un problema en el endometrio hace un mes, hace 2 meses, ¿no? Y ahora toca hacer la Sí, transferencia. Claro, para estar seguras de que ese endometrio está en buenas condiciones, lo suyo sería volver a hacer otra biopsia, pero si hacemos una biopsia ya no podemos hacer la transferencia. exacto, No totalmente. hay un sistema para poder evaluar ese endometrio sin tener que esperar otra vez, porque claro, igual el cuerpo cambia de un mes al otro. A lo Exacto, mejor nos sí. han hecho efecto los medicamentos o a lo mejor no, y no lo sabemos si no lo volvemos a mirar. Igual lo A volvemos ver, a mirar, vemos que está bien el endometrio, vale, ok, ya está la microbiota perfecta. No te lo podemos hacer este mes, vamos a hacerlo el mes que viene, y a lo mejor el mes que viene no está bien y no lo sabemos porque no hacemos biopsia, ¿no? mira, Noemí, lo podemos inventar. Mira, Claro. sería, sí, eso es verdad. No tenemos forma, una vez que evaluamos el endometrio, no podemos transferir en ese endometrio, porque ese endometrio ya lo hemos roto. Claro. Entonces, nos tenemos que fiar de la biopsia anterior. Por eso, el estudiar la microbiota, a veces la hemos estudiado en un ciclo anterior, no lo podemos saber. ¿Qué es lo que hacemos para por lo menos intentar tener la mayor cantidad de datos? Hacemos la biopsia. Si hay que hacer de tanto de microbiota o de endometritis crónica, si hay que hacer un tratamiento, hacemos el tratamiento y luego hacemos una rebiopsia para ver que se haya o curado de la endometritis o que la microbiota esté restablecida. Una vez que tenemos el visto bueno, esperamos a la próxima regla y ahí transferimos. Y Cruzamos los pensamos, dedos. pensamos que si hace el ciclo anterior estaba todo correcto, este también lo debería estar. Con la endometritis crónica,
tenemos más correlación. Con la microbiota deberíamos, pero claro, no, en ese ciclo no se puede estudiar. Pero como dices tú, vemos en la ecografía un endometrio súper bonito, pero no nos garantiza que al nivel interno, que el microbiota, que no haya una infección, no lo podemos saber sin realmente tener una muestra. Pero la mejor forma que tenemos es de rebiopsiar luego del tratamiento para asegurarnos de que el tratamiento que dimos, tanto de microbiota o de endometritis crónica, le haya funcionado a esta paciente. Y continuar con el tratamiento, o sea, por ejemplo, nos detectan algo en el endometrio, lo que sea, Sí, microbiota, endometritis crónica, lo que sea. sí. Hacemos un tratamiento, hacemos biopsia otra vez y vemos que todo está bien. Pero por si acaso, ¿se podría seguir con el tratamiento el mes que nos hacen la transferencia embrionaria o no? Tenemos que pararlo. El de endometritis crónica siempre se para. ¿Por qué? Porque la endometritis crónica es antibiótico Mm. y no se puede tomar más de 2 semanas. Pero sí es verdad que en pacientes con microbiota alterada o también endometritis crónica, lo que hacemos es dar probióticos en las semanas del transfer. Vale. Entonces, y ya hay vitaminas preconcepcionales para la fertilidad que vienen con probióticos para tomar los días antes del transfer. Esto sí que lo hacemos. Dar probióticos para reforzar este endometrio hasta el día del transfer. Esto sí. No el mismo tratamiento que dimos, pero sí probióticos específicos de cepas que están en la vagina y en el endometrio para reforzar estos lactobacilos y tener un Para mejor repoblar endometrio. y para... Exacto. Exacto, muy bien. Los probióticos hoy en día en fertilidad sí que lo usamos, pero comprobar a nivel práctico el ciclo, mismo ciclo que hacemos la transferencia, no es posible. Lo que tenemos hoy en día es la ecografía, si vemos un endometrio de patrón trilaminar, un buen grosor, en principio nos quedamos tranquilos. Otra herramienta que tenemos, que esto ya no sería más a nivel endometrial, pero de lo que hablábamos antes, de la coagulación de la aspirina y del Clexane, nosotros aquí lo que hacemos también es hacerle el Doppler en las arterias a nuestras pacientes. Entonces lo que vemos es medir qué tan rápido va la sangre al endometrio en lo que se llaman las arterias uterinas, que son las arterias que van hacia el útero. Esto sí que lo podemos hacer en el mismo ciclo porque se hace con la misma ecografía y vemos cómo este flujo sanguíneo va hacia el útero. Si está disminuido, si está aumentado. Esto sí que lo podemos hacer en pacientes con fallos de implantación reiterados, ver cómo en ese mismo ciclo si hay un buen flujo sanguíneo. Algo más invasivo no lo podemos hacer. Vale, ok. Y la última pregunta y ya te dejo, ya te suelto, no te preocupes. Última pregunta. Hay un par de chicas me han comentado que les han detectado contracciones uterinas. Sí. ¿Qué es eso? No lo había oído nunca. Sí, a ver, es un término un poco no específico, pero cuando nosotros colocamos el embrión adentro del útero, lo colocamos con un catéter muy pequeño. En principio es un procedimiento indoloro, se puede sentir y molestar, pero debería ser un procedimiento indoloro. Entramos con un catéter de transferencia pequeño, cuando estamos en el sitio correcto, que sería a medio nivel del útero, dejamos el embrión y durante las próximas 48 horas el embrión intentará buscar su sitio, juntarse con el endometrio, agarrarse, implantarse, ¿vale? Durante todo este procedimiento el útero tiene unas ondas, ¿vale? Porque va moviendo al embrión a su lugar. Son ondas que deberían ser imperceptibles, uno no las siente. Pero hay mujeres que tienen úteros hiperreactivos, por así decirlo, que estas contracciones las sienten o son mayores de lo que esperamos. Entonces puede generar o embarazos ectópicos o puede hacer que el embrión no se implante de forma adecuada porque este útero se mueve más de lo que nosotros esperamos. En pacientes que tienen esto es difícil de diagnosticar, pero a veces lo podemos sospechar en pacientes con fallos de implantación o pacientes que ellas mismas nos comentan que están con dolores, con cólicos.
les podemos dar una premedicación antes, el día antes del transfer y el mismo día del transfer, para que este útero esté quieto y no tenga estos cólicos, que son contracciones pequeñas, y que a veces ayuda a que el embrión se implante de forma más adecuada. Son una minoría de pacientes, pero sí que hay. Sí, sí, solamente 2 me lo han comentado y recibo muchos mensajes, así que ha sido una cosa que no había oído nunca. Sí, es Genial. una baja, pero sí que existe. Hay como también mujeres que durante el embarazo tienen más contracciones o úteros más reactivos y deben hacer reposo. Hay úteros que en la transferencia, si fue una transferencia a veces más costosa, pueden tener una reacción. Y hay una medicación que se puede utilizar en este tipo de pacientes. Vale, perfecto. Oye, Cristina, pues mil gracias. A ti, Noemí. Súper directazo hemos hecho. La verdad es que nos has dado información muy, muy útil. Creo que está todo súper claro y ayudará muchísimo a entender muy bien el proceso. Y nada, que mil gracias por todo. A ti. Bueno, me alegro y a nada, a todas un saludo y que estamos aquí para las que necesiten cualquier duda, cualquier pregunta, siempre nos pueden consultar. Totalmente. Doy fe de ello. Un beso para todas y un beso para todo el equipo. Adiós, gracias. Adiós, chao, chao.